Otra vez con ustedes este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez, en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión es ley, norma y cultura del cristiano. El cristiano es un ser creativo cuyas creencias y valores se desarrollan y nutren por su relación espiritual con Jesucristo, que tiene lugar en un ambiente natural y social regulado por leyes y normas. Cuando tratamos el cristianismo justamente en la pregunta esencial de la existencia, ¿quién soy yo? Esa respuesta a la pregunta se vuelve compleja cuando ya nosotros pensamos como cristianos diciendo ¿quién soy yo como cristiano? Porque la identidad de una persona es tan compleja, pero la identidad de un cristiano, en la que se hace énfasis al elemento espiritual, es aún más complejo, naturalmente. Sí, la persona forma su identidad en ese ambiente natural, en donde existen varias regulaciones, y luego en su ambiente social. La identidad de la persona comienza a formarse de manera social primeramente, eso es lo que hemos observado, y luego psicológica. En otras palabras, nos enteramos del mundo que nos rodea primero para luego enterarnos de nosotros mismos. Pero como este desarrollo de la identidad propia se hace en ese ambiente natural y social, hemos de recordar que el ambiente natural también está regulado, así como el ambiente social. Pero además de eso hay que agregarle el aspecto cultural, que tiene que ver con la ingeniosidad del individuo, que produce una contribución social al mismo tiempo que consume lo que otros producen. A esto se le llama cultura. Cuando tratamos el asunto de las leyes naturales, nos referimos justamente a aquellas leyes que son indispensables para mantener el equilibrio y la armonía de todas las cosas. Las leyes naturales, establecidas por Dios, sirven para mantener el equilibrio en toda la creación. Pero también hay leyes sociales establecidas por el hombre para mantener esa armonía social. Y se espera que cuando el hombre establezca esas leyes, mantenga un canal abierto para el consejo divino. Ese es el objetivo. Ahora bien, cuando el ser humano, el cristiano, se encuentra con estas leyes, recuerda entonces su dimensión espiritual, que está permeando o afectando o impactando todas las funciones del ser. Por lo tanto, lo espiritual está inmerso en todo lo que el individuo es. Así que la observancia, la obediencia, el apego a las leyes naturales, ya que el ser humano está compuesto también de esa faceta espiritual, tiene que ver con la observancia del desarrollo espiritual en función de obediencia a esas leyes naturales y sociales. El asunto es que esa espiritualidad del hombre le ayuda a entender, a percibir a su Creador, a Dios, así como trasciende también o le ayuda a trascender para conectar con otros seres humanos. Cualquier quebrantamiento de estas leyes se le llama pecado, porque es una separación, es una ruptura. Y el objetivo es mantener el equilibrio para que haya paz, tranquilidad, armonía. Cuando se trata de mantener el equilibrio o la obediencia de todas estas leyes, nos encontramos con algunos desafíos. El desafío propio de la concepción misma de la ley natural, la ley social y luego las normas. Pero hay dos elementos fundamentales que el cristiano toca. Uno de ellos es la moralidad
y el otro es la espiritualidad. La moralidad es como una interpretación subjetiva, particular, de las leyes naturales dentro de la sociedad para beneficiar una convivencia social adecuada, correcta, pacífica o armoniosa. En cambio, la espiritualidad no es una interpretación subjetiva o relativa de la ley natural, es la interpretación esencial, absoluta de las leyes naturales. A esto, sin duda alguna, es a lo que Cristo se refirió cuando dijo que si el mandamiento en la ley moral dice no matarás, pues cualquiera que se enojare contra su hermano, dijo Jesús, ya ha traspasado ese mandamiento. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad no se mira sencillamente el comportamiento, pero también la intención del individuo. Una vez que la intención se ha generado, se ha dado, automáticamente una ruina ha caído o ha venido en el individuo mismo que ha generado esa intención y se ha quebrantado la ley en términos esenciales. Y Jesús dijo, pues ya pecó o ya mató por haberse enojado. Por lo tanto, la espiritualidad está en una esfera superior a la moralidad. La moralidad sí tiene que ver con las leyes, por supuesto, pero es más subjetiva. Es por eso de que hay conceptos de moralidad que son aplicables a una sociedad, pero no son aplicables a otras. Por ejemplo, es moral para algunas culturas en que el hombre tenga 4 esposas, pero no es moral que un hombre tenga 4 esposas, ni legal en otras culturas. Es moral en unas culturas que si alguien definitivamente robó, pues se le van a cortar el brazo, pero tal vez en otros no. Es moral en unas culturas que las mujeres puedan caminar con sus pechos sin cubrirse y sin ningún problema, nadie se va a molestar. Pero en otras culturas eso no es adecuado, no es correcto. Es decir, la moralidad llega a ser subjetiva. Para algunos, la guerra misma ya no puede ser regulada por la moralidad, porque la guerra es inmoral, pensar en matar a otras personas o celebrar la muerte de otros. Bueno, la espiritualidad es lo esencial, va al espíritu de la ley, al corazón mismo, porque la moralidad está más orientada hacia una armonía social. Partiendo de esa armonía social, se nota o se divisa si el individuo podría tener una buena relación con la divinidad o con Dios. Pero la espiritualidad va a la inversa. Primero busca que haya una armonía con el Creador, para luego esa integración total del individuo le facilita mantener una armonía con el prójimo. Así va la espiritualidad. Por lo tanto, el cristiano tiene que aceptar estas leyes, pero mirar las leyes naturales y sociales desde una perspectiva espiritual y no sencillamente desde una perspectiva moral. El evangelista Lucas, en el capítulo 17 de su libro y verso número 10, después de hablar acerca de discurrir sobre el perdón para nuestro prójimo y después de narrar una historia que Jesús cuenta allí, de un siervo que va a trabajar y que, bueno, dice de seguro que no hay que celebrarle porque está trabajando lo que tiene que trabajar. Y concluye ese relato que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, podríamos decir que somos siervos inútiles, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. En otras palabras, Cristo espera que de sus seguidores el comportamiento, la vida, el pensamiento vaya más allá. En otras palabras, que la persona pueda desarrollar una pureza en la intención y abnegación en el servicio. Voy a repetir, que la persona cristiana pueda desarrollar pureza en la intención y abnegación total en el servicio. Eso no es común en la moralidad, no. Ahora,
No solamente hay leyes naturales y sociales, pero también hay normas. Normas. ¿Qué es una norma? La norma tiene que ver con ciertos patrones que la sociedad establece para determinar si aceptan a una persona en el grupo o no. Algunas tradiciones pueden volverse normas, porque esa es la intención del grupo o de la institución que pretende modificar la conducta o el comportamiento de aquellos que van a integrar al grupo. Entonces, la norma es importante para vivir de acuerdo a lo que el grupo espera, a las expectativas, de acuerdo a las expectativas del grupo. Pero recordemos, no es bueno hacer una correlación directa entre fidelidad a las normas y moralidad, ni tampoco, o mucho menos, hacer una relación consecuencial entre fidelidad a las normas y espiritualidad. Por ejemplo, en lo primero, no podemos decir que alguien que obedece normas es moral. Las normas pueden decir de que el interés de los préstamos para las hipotecas o para una vivienda que se va a hipotecar va a estar al 30%. Eso es moral. Esa es la norma, perdón, pero no es moral. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser moral que el que tiene más alcance con ese interés, más gane? Y el que poco tiene, muy pronto podría tener ni siquiera lo poco que tiene. Es terrible cuando llega a perder su préstamo. Y entonces lo espiritual no tiene una relación directa con la obediencia a las normas. Jesús dice allí, según lo registra San Mateo, capítulo 23 y verso 23, que los fariseos diezmaban el eneldo y el comino y lo ofrendaban fielmente. Obedecían las normas de diezmos y ofrendas. Pero Jesús le dijo, ustedes son hipócritas. Eso es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro que se refería a la misericordia. Así que la espiritualidad no tiene una correlación consecuencial o directa con la fidelidad de las normas. También es posible que una institución tenga normas de vestimenta y una persona, aunque vista modestamente, no se ajuste a la norma que la institución ha establecido. Pero eso no quiere decir que esa persona, vistiéndose modestamente y no de acuerdo a la norma establecida, está rompiendo un canon o una regla o una ley de espiritualidad. Santiago, el escritor del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versos 8 al 10, dice que no se debiera de hacer acepción de personas. Y el término que se usa para acepción en el lenguaje griego, koiné, en el que se escribió ese libro, es prosopolepsia, que quiere decir la apariencia de la persona, especialmente la apariencia física, pero la vestimenta contribuye a la apariencia física de la persona de todas maneras. Así que no se le podría juzgar por eso. Si se le juzga por eso, más bien el que quebranta la norma o la espiritualidad es el que juzga a aquel que no se viste de acuerdo a la norma establecida por la institución, y no necesariamente el que desobedece la norma. Nos damos cuenta claramente aquí que del cristiano, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, debiera de pensar que dentro de lo legal, dentro de lo lícito, podría haber cosas que no convienen. Y debe buscar siempre el cristiano algo que conviene. La cultura del cristiano debe ser no sencillamente convertirse en un elemento pasivo, sino en un elemento activo que pueda filtrar, que pueda criticar, que pueda discriminar y absorber lo que conviene, desechar lo que no conviene. De esa manera el cristiano tendría que desarrollarse. Hay 6 características propias de las religiones y también ocurren en las instituciones. Lo sagrado, lo simbólico o mitológico, en donde también aparece un escrito que es sagrado, lo ritual, la comunidad, la moralidad y el liderazgo espiritual. Estas cosas están bien integradas en las instituciones religiosas y el cristiano tiene que navegar a través de ellas, reconociendo de que él debe ser un elemento, un contribuyente más en eso. Un cristiano activo es aquel que es espiritual. Un cristiano activo es aquel que da un servicio abnegado, que tiene una pureza en la intención. Un cristiano activo es aquel que mantiene una relación directa con Jesucristo. Dios te bendiga y muy pronto vendremos con otra reflexión. Hasta luego.